Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esta noche, un evento lleno de emociones y sorpresas sacudió el mundo del espectáculo. Bar Baktas y Yağmur Yüksel asistieron juntos a una gala benéfica que ha dado mucho de qué hablar. La tensión entre ambos fue palpable desde el primer momento, y lo que sucedió después dejó a todos los presentes sin palabras. Todo comenzó cuando Bar Baktas llegó al lugar del evento con su elegancia característica, saludando amablemente a los fotógrafos y a los organizadores. Yağmur Yüksel, por su parte, apareció poco después, luciendo un vestido deslumbrante que capturó la atención de todos los asistentes. Sin embargo, lo que más llamó la atención esa noche no fue su atuendo ni las sonrisas de compromiso frente a las cámaras, sino la intensa mirada de Bar hacia Yağmur. Según testigos presenciales, la forma en que Bar miraba a Yağmur recordó a muchos la famosa escena de la serie Beni Affet, donde la pasión y la emoción se mezclaban en una mirada cargada de sentimientos no expresados. Era imposible no notarlo, comentó un invitado. Bar no le quitaba los ojos de encima a Yağmur. Había algo en esa mirada que hablaba más que 1000 palabras. Durante la cena, ambos intentaron mantener la compostura y evitar cualquier tipo de acercamiento evidente, pero las cámaras captaron esos momentos sutiles que demostraban que algo estaba ocurriendo entre ellos. Yağmur, visiblemente afectada por la insistencia de las miradas de Bar, comenzó a mostrarse inquieta y, según algunos asistentes, incluso se la vio susurrando a su amiga más cercana: «No sé cuánto más podré resistir esto. Sus ojos me están diciendo algo que no puedo ignorar». El clímax de la noche llegó cuando Yağmur, incapaz de soportar más la tensión, se levantó de su asiento y se dirigió directamente hacia Bar. El salón quedó en un silencio absoluto mientras todos los ojos se posaban sobre ellos. Bar, al verla acercarse, se levantó lentamente y la esperó con una expresión seria pero esperanzada. Al encontrarse, intercambiaron unas palabras que, aunque en voz baja, fueron captadas parcialmente por un micrófono cercano. «Necesitamos hablar, no puedo seguir así», dijo Yağmur, a lo que Bar respondió: «Estoy listo para aclararlo todo». La conversación entre ellos duró varios minutos y, finalmente, ambos se abrazaron en un gesto que muchos interpretaron como una reconciliación definitiva. «Fue un momento muy emotivo», declaró otro asistente. Parecía que todo el mundo estaba esperando ese instante. La energía cambió completamente después de ese abrazo. Tras ese emotivo abrazo, los murmullos comenzaron a recorrer el salón como una ola incontrolable. Los fotógrafos se apresuraron a capturar el momento, mientras los asistentes intercambiaban miradas de asombro y aprobación. La pareja, sin embargo, parecía ajena al revuelo. En ese instante, solo existían el uno para el otro. Luego de unos minutos, Bar tomó suavemente la mano de Yağmur y la condujo fuera del salón principal hacia una terraza privada. Las cámaras no lo siguieron, pero no tardaron en surgir versiones sobre lo que ocurrió en esa conversación a solas. Según una fuente cercana, fue allí donde ambos decidieron dejar atrás los malentendidos del pasado y darse una nueva oportunidad, esta vez lejos de la presión mediática. Esa noche se convirtió en una de las más comentadas del año. Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos del encuentro, y los hashtags #BarbeyYağmur, #reconciliación en la gala y #miradas que hablan se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans, que durante meses habían especulado sobre la relación entre ambos, celebraban el aparente regreso de una de las parejas más queridas del espectáculo. Al día siguiente, ninguno de los dos dio declaraciones oficiales, pero las publicaciones en sus cuentas personales hablaban por sí solas. Bar compartió una foto de la gala, con una frase enigmática: «Algunas cosas valen la espera». Yağmur, por su parte, publicó una imagen del cielo nocturno acompañada del texto: «Cuando menos lo esperas, la vida te sorprende». En los días siguientes, se les vio juntos en varias ocasiones. Fueron fotografiados en un café del barrio de Nianta, paseando por la orilla del Bósforo e incluso en una función privada de cine, donde según testigos, no dejaron de reír y conversar en toda la noche.
La prensa comenzó a hablar no solo de una reconciliación sentimental, sino también de un posible proyecto en conjunto, una nueva serie dramática que, de confirmarse, marcaría el regreso de ambos a la pantalla chica como protagonistas. Los rumores crecieron aún más cuando la productora Ari Films publicó una imagen borrosa de un guión titulado Miradas Cruzadas, acompañada de la frase pronto. Muy pronto. Aunque no se ha confirmado oficialmente que Bar y Yamur sean parte del elenco, los fanáticos ya dan por sentado que la química entre ellos traspasará la pantalla una vez más. Mientras tanto, en entrevistas recientes, amigos cercanos de ambos han dejado entrever que esta vez la relación va en serio. Los vi más tranquilos, más maduros, comentó uno de los colegas de Bar. Ambos han crecido mucho en los últimos años, y se nota que están listos para algo real. En medio de esta vorágine mediática, no han faltado voces críticas que cuestionan la autenticidad del reencuentro, insinuando que podría tratarse de una estrategia publicitaria. Sin embargo, para quienes presenciaron esa noche en la gala benéfica, no hay duda de que los sentimientos fueron genuinos. Las cámaras pueden capturar gestos, pero no pueden fingir emociones, dijo una reconocida periodista del mundo del espectáculo. Y lo que vimos entre ellos no era actuación. A medida que pasan los días, el interés del público no disminuye. Cada nuevo movimiento de la pareja es seguido de cerca, cada publicación analizada en detalle. Pero Bar y Yamur parecen estar manejando la situación con una mezcla de discreción e inteligencia emocional, evitando caer en el exceso de exposición que tantos problemas les causó en el pasado. En una entrevista exclusiva concedida al programa En la Mira, Yamur fue consultada directamente sobre su relación con Bar. Su respuesta fue breve pero contundente: la vida es demasiado corta para no seguir al corazón. Lo demás, que lo diga el tiempo. Esa declaración, aunque ambigua, fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes la interpretaron como una confirmación tácita de su reconciliación. Desde entonces, la pareja ha sido vista como un símbolo de segundas oportunidades, de amores que sobreviven a las tormentas y de historias que encuentran su verdadero final cuando menos se espera. El impacto de esta historia ha trascendido fronteras. Medios de otros países comenzaron a interesarse en la pareja, comparándolos incluso con famosas duplas del cine internacional. Las plataformas de streaming han mostrado interés en documentar su historia, y no se descarta la posibilidad de un documental o reality show que explore su vida detrás de cámaras. Por ahora, Bar y Yamur han optado por mantenerse alejados de los focos, disfrutando de su momento en la intimidad. Según allegados, están planeando un viaje juntos a la costa del mar Egeo, lejos del bullicio de Estambul. Quieren recargar energías y pensar en el futuro, sin presiones, reveló una fuente cercana. Y así, lo que comenzó como una noche más en el calendario social de la ciudad, se transformó en una velada inolvidable que marcó el renacer de una historia de amor. Una historia que nos recuerda que, a veces, las segundas oportunidades no solo son posibles, sino necesarias. ¿Y ustedes, qué opinan sobre este inesperado acercamiento entre Bar Baktas y Yamur Yüksel? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leer sus opiniones. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias exclusivas. Hasta la próxima.